Muy buenas tardes, días, noches, allá donde nos encontremos. Muchas gracias por acompañarme en este día, en este domingo, a las 7 de la tarde en horario española. Y bueno, vamos a comenzar, si os parece. Perdón por el pequeño retraso. Temas logísticos. Vamos a empezar, si os parece, este tema, ¿no? Este tema tan actual y no novedoso, ¿no? Pero sí es cierto que bueno, afortunadamente cada vez más los distintos profesionales tocamos este tema, dándole la importancia que realmente se merece. Mi nombre es Sonia Blanco. Soy psicóloga desde hace mucho tiempo, más de 25 años, y me llevo dedicando bueno, pues a todo tipo de población, ¿no? Pero bueno, especialmente ahora cada vez más población infanto-juvenil. Claro, esto ha tenido una serie de consecuencias para mí, ¿no? Empecé bueno, en un tema muy concreto, que todavía, por supuesto, sigo con él, que es el de las necesidades específicas de atención educativa, concretamente por alta capacidad, de manera especial, de alta capacidad intelectual, y una cosa siempre me acaba llevando a la otra, ¿no? Entonces, acabé cayendo de nuevo en, pues ya no solo por experiencia personal, sino también por todas las experiencias y todas las cosas que me van narrando, especialmente adolescentes y algunas familias en consulta. Por supuesto, siempre voy a proteger la privacidad de todas estas personas. Si hago algún comentario será porque previamente les he pedido autorización para poder hacerlo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. A ver si puedo, si me permite compartir pantalla. Aquí estamos. Aquí está la presentación. ¿Por qué llamarlo respuestas incómodas más allá de los protocolos? Porque, no sé, tengo la sensación un poco, a lo mejor es una sensación mía personal, ¿no? Pero lo cierto es que la sensación que yo tengo con respecto a todos estos temas es que sí que están llevándose a cabo protocolos, existen numerosos protocolos, pero sin embargo el problema sigue creciendo, no desaparece, lejos de desaparecer. De hecho, tengo la sensación de que todavía se acrecenta mucho más. Entonces, bueno, si os parece, pues mira, vamos a ir ahí. Este índice de contenidos es lo que vamos a intentar tratar a lo largo de esta hora. Voy a intentar ceñirme al tiempo. Primero vamos a abordar un poquito qué es el bullying. Bueno, definiciones hay varias, la mayoría tienen muchos puntos en común, pero bueno, por ponernos un poco en contexto para lo que luego con lo que luego voy a continuar, ¿no? Porque a mí me gusta aplicar siempre todo un espíritu crítico, ¿no? Porque si ya sabemos lo que es el bullying, si ya sabemos qué hay que hacer, entendedme, si ya se aplican protocolos, ¿por qué sigue habiendo bullying? Y especialmente, ¿por qué seguimos experimentando un incremento de no solamente de acoso escolar, sino también de que las consecuencias de dicho acoso cada vez son más duras, ¿no? Entonces, después, bueno, miraremos un poquito por encima los distintos roles que hay dentro del acoso escolar, también un poquito por encima los protocolos, y me voy a parar de manera especial en el papel del adulto, es decir, de la persona adulta. ¿Qué papel tenemos las personas adultas en el acoso? Y luego, por supuesto, desde ese punto de vista, en consecuencia, ¿qué podemos hacer para prevenir y para también, por supuesto, para intervenir, ¿no? Bueno,
Pues empezamos porque, bueno, ¿qué es el bullying? Bueno, veo que probablemente mi imagen, que os sale aquí un poquito reducida, o sea, que queda aquí abajo, pues me temo que estaba mirando a ver si podía cambiar. Bueno, si alguien está interesado, luego voy a dejar mi mail y si queréis no tengo ningún problema en enviaros el PDF de toda la presentación, ¿vale? Bueno, en todo caso, esta es una de las definiciones, no es mía, ¿no? Es una de las definiciones que yo he cogido, ¿no? Así un poco bicheando por internet, ¿no? Se tienen que cumplir 3 de estos criterios. Que exista uno o más comportamientos intencionales de agresión u hostigamiento. 2, que la conducta se repita y sea percibida por el que la sufre como algo habitual. Esto sí que es muy importante. Aquí sí estoy muy de acuerdo en que no se trata tanto de que objetivamente la conducta de acoso sea para tanto o no sea para tanto, sino que la persona que está siendo víctima sí está percibiendo que para él es importante, ¿vale? Eso es lo que importa, ¿vale? En tercer lugar, la duración en el tiempo. Cuarto, que la víctima lo viva con intensidad, desesperación e impotencia, que aquí enlazamos con la segunda. Y bueno, y en quinto lugar, que existan ataques físicos, verbales, escritos, psicológicos, individualmente o una combinación de todos ellos. Es más, fíjate, aquí, según esta perspectiva, se tienen que cumplir 3. Yo creo que en realidad toda aquella persona, todo aquel niño, niña, adolescente que haya sufrido bullying o que lo esté sufriendo ahora mismo, así como las consecuencias que tiene para las familias, yo creo que en todo caso se vería identificado con los 5 puntos, ¿no? Pero bueno, esto también es algo un poquito personal. Vamos con los distintos roles dentro del acoso. Insisto que esto no es mío, ¿vale? Luego ya le voy a meter la pertinente crítica que considero que tenemos que hacer, ¿no? Aquí en estos roles de acoso, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos que por un lado tendríamos a la persona agresora, ¿no? Al agresor, que sería bueno, pues aquel niño, niña, adolescente que ejecuta una agresión, bien sea de tipo físico, verbal o emocional, y que bueno, pues que sea con la intención de hacer daño, ¿no? De manera especial. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí hay algo que es muy importante tener en cuenta, que el agresor habitualmente, o muchos de los agresores habitualmente no agreden delante de la figura que consideran de autoridad, es decir, no agreden delante de la persona adulta, del profesor o incluso delante de otros miembros del alumnado. No suele hacerlo. De hecho, suele buscar oportunidades en las que encuentra a la víctima en solitario y funcionan un poco, como yo suelo llamar, de bombero pirómano, ¿no? Es decir, van picando, 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 encendiendo el fuego sin que nadie le vea, hasta provocar que la víctima estalle, es decir, que se encienda de repente todo, ¿no? De tal forma que ahí aparentemente al final resulta que las consecuencias punitivas, las consecuencias negativas por parte de las personas adultas, por parte del profesorado, las va a tener precisamente la persona que está siendo agredida, ¿no? En lugar de la inversa. Luego tendremos otro rol que sería esta víctima, que es aquel que padece agresiones físicas o sociales tanto por parte del agresor como por parte bueno, de esos observadores de los que a veces se acompaña al agresor, ¿no? Que son un poco como toda esa tropa que a veces acompaña al agresor y que sin la cual pues, no podría llevar a cabo su acción. Y luego, pues otro de los roles que se asigna dentro del bullying sería el papel de los observadores. Es decir, el resto del alumnado que observa lo que está sucediendo, pero no actúa. Es decir, son testigos que no hacen nada. En todo caso, si
hay una consecuencia lo suficientemente grave después de hacer visible el acoso, que las personas adultas, es decir, hagan visible el acoso, en ese caso es cuando algunos sí se animan a hablar, ¿no? Decir, es cierto, estaba pasando, sí, yo lo vi, pero claro, hasta ese momento estaban actuando como observadores. Aquí no voy a meterme a hacer ningún tipo de juicio de valor, ¿vale? Lo que pasa es que, fijaros una cosa, a mí en estos 3 roles asignados, aquí hay algo que me falta. No sé si vosotros tendréis la misma sensación que yo, pero a mí me falta algo muy, muy importante. Ahí lo dejo. Ya lo retomaremos un poquito más adelante, ¿vale? Vale. Nos vamos con los protocolos ya. He cogido así un poco al azar. Ya os digo, se busca en internet y protocolos contra el bullying hay muchísimos, 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 ¿no? Está también puede ser puede ser vale. ¿Qué tienen básicamente todos estos en común? El primer paso es, digamos, que se identifique dentro del centro, ¿vale? Aquí en Asturias, donde estoy yo, de hecho, el paso principal, esta foto, esta imagen no es de Asturias, pero bueno, sí es, los he puesto un poco así como ejemplo, digamos, para entendernos, ¿no? El primer paso que suele haber en común suele ser precisamente el de que se supone que el centro educativo es el que detecta ese acoso. Y entonces es cuando a partir de ahí se empiezan a tomar una serie de acciones. Fijaros, hay una cosa que me llama mucho la atención. ¿Sabéis que me llama la atención poderosamente? Precisamente, mirad, hasta el paso 4 no hay un traslado a las familias o responsables legales. Es decir, primero hay una serie de pasos que se tienen que cumplir y luego la familia es donde se traslada. Vale. Voy a dejar de compartir brevemente porque aquí en este punto de los protocolos me voy a poner muy, muy seria, porque tengo que reconocer que es un tema que me enfada bastante. Primero, los protocolos deberían de estar destinados o diseñados para mejorar la calidad de vida en todos los aspectos de aquellas personas a las que va dirigida el protocolo, ¿no? Que, obviamente, si hacemos un protocolo contra el bullying, ¿no? Ese protocolo debe ir destinado para proteger a la víctima y también nunca nos olvidemos que la persona agresora, el agresor, sigue siendo también un menor. Entonces, debería de ser amplio, tremendamente amplio. Y a las familias no deberían de ocupar el 4.º lugar, como era ese ejemplo, ¿no? No. Porque de hecho, fijaros, hay un tema bastante importante y es que en la mayoría de las ocasiones algo que no se tiende a contemplar dentro de los protocolos es que habitualmente es la familia la que da el primer paso. Es la familia la que va a los centros educativos a decir, mi hijo, mi hija me está contando esto. Por lo tanto, desde ese punto de vista ya está fallando el protocolo, ¿no? Están fallando la forma en la que se están haciendo los protocolos porque se está excluyendo a una parte fundamental dentro de la vida familiar, dentro del desarrollo de cada niño, de cada niña. Pero como decía, los protocolos se supone que tienen que estar diseñados para proteger, para mejorar el bienestar. De acuerdo. Ahora mismo, con esto que voy a decir, a lo mejor me gana algún enemigo, pero me da igual. El problema que estamos teniendo fundamentalmente con algunos de los protocolos o la aplicación de los protocolos es que no están diseñados para mejorar la calidad de vida de las personas a las que se dirigen, sino que están diseñados para proteger a la institución donde tiene lugar ese acoso.
Algo similar a cuando, por ejemplo, vamos a someternos a una operación quirúrgica y tenemos que firmar un protocolo. Si no firmamos ese protocolo, no nos operan, al menos aquí en España. ¿Ese protocolo para qué es? ¿Para protegernos a nosotros como pacientes? ¿Para informarnos? O más bien es para que, en el caso de que haya habido algún problema, que puede existir, no estoy hablando de en absoluto, no estoy presuponiendo en ningún momento mala praxis, ¿no? Pero que en el caso de que se produzca algún problema, pues la institución hospitalaria se vea exenta porque tú ya fuiste informado del protocolo, ¿no? Pues en este caso lo veo muy parecido. De hecho, claro, desde mi experiencia en consulta, lo que sí me estoy encontrando cada vez más es que oigo constantemente de que es que no se aplican los protocolos, es que tenemos protocolos pero no se aplican los protocolos. Con todos mis respetos, sí que se aplican, pero no están funcionando. Porque el primer paso, como digo, porque el primer paso es que la familia informa del problema, incluso llevando a llevar pruebas de la existencia de ese tipo del tipo de acoso, sea del tipo que sea, ¿no? Y resulta que entonces, a partir de ahí, el centro educativo es cuando abre un protocolo donde va a determinar si realmente existe acoso o no existe acoso. Hay muchísimas ocasiones en las que efectivamente, claro, que se abre el protocolo anti-bullying, pero se determina que no hay acoso y se cierra. Y eso es un peligro tremendo, porque estamos dejando total y absolutamente desprotegidos a nuestros menores. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, nada, lo voy a dejar para un poquito más adelante. Voy a volver a compartir pantalla para no adelantar contenidos, soy muy dada a eso. Vuelvo a compartir pantalla y seguimos. Vale, aquí en España concretamente parece que no existía el acoso escolar, o si existía, al fin y al cabo eran esas cosas de niños, hasta que de repente, en septiembre del 2004, nos llevamos el gran palo de la noticia de la primera muerte informada, no digo que haya sido la primera, la única, la primera real, sino la primera muerte informada a través de los medios de comunicación del suicidio de un niño en Hondarribia, en Fuenterrabía, el País Vasco, que se suicida después de haber estado sufriendo durante mucho tiempo y con tremenda angustia el dolor de estar padeciendo bullying y sentir que no estaba siendo protegido y que nada ni nadie estaba haciendo nada por él. A partir de ahí, desgraciadamente, como digo, se han venido sucediendo muchísimas más, ¿no? Aquí estos son ejemplos recientes, hay algunos tan recientes como que estamos hablando de la semana pasada, ¿no? Entonces, y como estos muchísimos más. He cogido así un poco por encima, pero por Dios, bajo ningún concepto querría que se faltara el respeto a todas aquellas familias que hayan vivido en sus propias carnes el terror de no haber podido hacer nada por su hijo o su hija, o tener la sensación, insisto, de no haber podido hacer nada para salvar a su hijo o a su hija. Vale, vámonos con el papel del adulto. Es que todo esto, fíjate, ¿sabéis una cosa? Ahora retomo un poquito el tema de esos tres roles fundamentales que se describen. ¿Y el adulto? ¿Qué papel ocupa el adulto en todo esto? A ver, una cosa me lleva a la otra. Es decir, una de las cosas que más me llama la atención después de todo esto, me vino a la cabeza, no sé si conocéis el experimento de obediencia a la autoridad de Stanley Milgram, ¿no? Bueno, llevo a cabo, mira, aquí está, aquí os dejo bueno, un libro, y esto que está aquí descrito es bueno, pues una breve descripción. Básicamente, a lo que a Stanley Milgram, y a su equipo se le ocurrió es cómo es posible que, bueno, pues que
haya personas o grupos de personas que en determinados contextos puedan hacer o llevar a cabo o cometer auténticas barbaridades, ¿no? Entonces, pues resumiendo muchísimo este experimento, lo que hizo fue, pues cogió, bueno, había una persona que era un actor que estaba sentado a un lado de la pantalla y al que aparentemente pues tenía conectados por todo su cuerpo una serie de electrodos que supuestamente le iban a proferir una serie de descargas eléctricas de distinta intensidad. Digo supuestamente porque no era cierto, ¿no? Era un actor que en todo caso fingía estar percibiendo, incluso convulsionando, ¿no? Estar recibiendo ese tipo de descargas. Y del otro lado de la pantalla, pues había sido seleccionados, bueno, un grupo muy numeroso de lo que en psicología llamamos sujetos experimentales, a los que se les había dicho que tenían que tener el rol como de profesor. Es decir, tenían que hacer una serie de preguntas al sujeto que estaba en el otro lado y si contestaba bien, estupendo. Pero si contestaba mal, tenían que proferir una pequeña descarga, la cual podría ir en aumento en función del número de veces que se fuera equivocando. Obviamente, no existía tal descarga. Lo que pasa es que las personas que estaban del otro lado de la pantalla, los sujetos experimentales, no sabían que no estaban profiriendo esas descargas. Un poco la conclusión de todo esto fue el tema de cómo podemos llegar a actuar creyendo que estamos simplemente obedeciendo a una autoridad que está por encima de nosotros. Es decir, si delante tenemos a alguien a quien consideramos una autoridad y esa autoridad no solamente nos dice que eso es lo que debemos hacer, nos da la instrucción o incluso nos anima a que sigamos haciéndolo, prácticamente cualquier persona, digo prácticamente porque afortunadamente no todas las personas hubiesen proferido daño al otro sujeto, ¿no? Pero es que había algunas, estábamos hablando de personas de lo más variado, de distintos niveles socioeconómicos, no solamente socioeconómicos, sino, bueno, pues desde también amas de casa, incluso sacerdotes, ¿no? Que hubiesen podido llegar a dar semejante descarga eléctrica que probablemente hubiesen ocasionado la muerte del sujeto que afortunadamente era un actor, solamente por la idea de que giraban la mirada hacia el equipo que estaba allí con su correspondiente bata blanca, es decir, hacia la autoridad, y la autoridad animaba a que lo hiciera, y lo hacían, ¿vale? Esto, por un lado, me vino esto a la mente, ¿no? Entonces, por eso yo me pregunto, digo, espera un momento, no quiero con esto, por supuesto, responsabilizar absolutamente de todo a las personas adultas en el caso del bullying, pero sí que lo tengamos en cuenta, porque parece que en esos tres roles, dentro de lo que es el acoso escolar, el adulto no aparece por ningún lado. Vale. Luego, a otra teoría a la que me llevo a la teoría del señor Stephen Porges, la teoría polivagal. ¿En qué consiste la teoría polivagal? Bueno, pues digamos que de manera natural, ante la percepción de cualquier tipo de peligro, lo que actúa, lo que entra en acción es nuestro sistema nervioso autónomo. No pasa por el neocórtex, ¿no? por ese sistema nervioso central. No pensamos qué tenemos que hacer ante la percepción real o imaginada de un peligro, sino que tenemos un sistema que es autónomo, que actúa milésimas de segundo. ¡Fum! Actúa para poder librarnos de ese peligro. Es un sistema basado pura y exclusivamente en la supervivencia. Vale. ¿Qué es lo que ha propuesto el señor Stephen Porges? También, insisto, es muchísimo más complejo, pero os animo a investigar un poquito más sobre esto si os interesa el tema, ¿vale? Lo que este señor propone es una teoría jerárquica. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí tenemos en primer lugar, segundo lugar y en tercer lugar.
todo ser humano, digamos que ante la percepción de un peligro, lo primero que va a salir de manera automática es la búsqueda de protección social. Se pone en acción el sistema ventrovagal, es decir, buscar la conexión con otro individuo que le proteja. En el caso de niños y niñas, por supuesto, habitualmente suele ser una persona adulta. Vosotros imaginaros, ¿no? ¿Qué sucede si vas por la calle y tropiezas, te caes, te haces mucho daño en una pierna y no te puedes levantar? ¿Qué es lo primero que te pasa por la cabeza? Pensemos un momentito. ¿Qué es lo primero que nos suele pasar por la cabeza? Pues miramos a nuestro alrededor. Miramos probablemente a nuestro alrededor buscando a ver si alguien ha visto nuestro accidente y nos puede ayudar. Si tenemos el móvil a mano, tiramos de móvil y llamamos a alguien para comentar lo que nos acaba de pasar y que nos venga a ayudar. Porque esto es lo primero que salta en nuestro automático ante la percepción de un peligro. Como decía, es jerárquico, porque claro, esto puede fallar. Por lo tanto, nuestro sistema de reacción ante un peligro no se puede conformar con tener solamente eso, ¿no? Si esto falla, nos vamos a la segunda fase de la jerarquía, que es nuestro sistema nervioso autónomo simpático en acción. Es decir, secretamos, voy a resumirlo muchísimo, adrenalina, muchísima adrenalina, de tal manera que predisponemos a nuestro cuerpo para estar en el máximo estado de lucha o de huida. Fijaros que lucha y huida están dentro del mismo saco. Es decir, hay ocasiones en las que tendemos a pensar que huir es de cobardes y enfrentarse a ello de valientes. Huir y luchar está dentro del mismo saco. Cuando elegimos huir y cuando elegimos, un poco entre comillas, insisto, porque esto no se elige, esto se reacciona, ¿vale? Cuando huimos o cuando nos enfrentamos. Pues en la mayoría de las ocasiones tiene que ver con cómo estamos percibiendo ese peligro. Si estamos percibiendo que realmente vamos a poder, si nos enfrentamos a ello, pues tenemos las de ganar, tenemos bastantes probabilidades de las de ganar, o todo lo contrario. Entonces necesitamos tener esa activación a tope para echar a correr lo más rápido que puedas. ¿Vale? Es decir, actúa para actuar, tanto para enfrentarse como para escapar. Si, por ejemplo, yo voy caminando por el campo y lo que me encuentro, veo un escorpión, bueno, puedo elegir, probablemente no lo haría, ¿vale? Conociéndome probablemente no lo haría, pero digamos que en ese momento, a lo mejor si me sale decir, pues lo piso, ataco para defenderme, ¿no? Pero si lo que me encuentro a lo mejor es una serpiente, no voy a atacarla, me voy. ¿De acuerdo? Fijaros hasta qué punto es potente este sistema nervioso autónomo simpático, que no solamente funciona ante la percepción de peligros personales, sino también ante la percepción de peligros de aquellos seres a los que nosotros y nosotras tenemos que cuidar, son nuestros hijos e hijas. Es decir, voy a contaros una breve anécdota, que probablemente, seguramente que todos tenéis alguna, ¿no? Todos y todas tenéis alguna, haciendo un poquito de memoria. Una época en la que mis 3 hijos mayores eran más chiquititos, bueno, pues estaban jugando alrededor de una mesa y, bueno, pues estábamos en casa de un familiar que tenía una perra cruce de setter. Y resulta que no es que la perra fuera mala, lo que pasa es que se celaba muchísimo de mis hijos cuando eran chiquititos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estaba sentada en el sofá, a este lado, a este otro lado estaba echada la perra
y justo enfrente estaba mi hijo pequeño, que tendría como 2 añitos o así, y estaba inclinado sobre la mesa. Estaban allí pintando los tres, coloreando, y entonces mi hijo de repente simplemente se echó un poquito para atrás. En el momento que se echó un poquito para atrás, la perra se abalanzó sobre él. Pues en milésimas de segundo, ¿vale? Y ya os digo que además es que os comentaba lo del escorpión. Si yo lo puedo razonar, yo no mataría una mosca, pero en milésimas de segundo, cuando vi que la perra se abalanzaba sobre la cabeza de mi hijo, la agarré por el lomo, la levanté en el aire y la lancé. ¿De dónde pude haber sacado la fuerza yo para hacer eso con una perra que probablemente pesaba cerca de 35 o 40 kilos? Eso solamente se puede hacer cuando tenemos ese tipo de activación de nuestro sistema nervioso autónomo simpático. ¿Vale? Bueno, continuamos. ¿Qué sucede según este sistema, ¿no? Esta teoría polivagal de Porges? Si nos falla, recordemos siempre que es jerárquico, si nos falla el primer paso, es decir, no tenemos conexión social, no tenemos esa posibilidad. Segundo paso, es que no nos va a servir de nada huir ni escapar. No nos va a servir absolutamente de nada. Porque si yo voy caminando por la selva, que no iré, pero si yo fuera caminando por la selva y me encuentro de frente, me encuentro de frente un león, es que no voy a poder huir. Puedo intentarlo. Ahora que lo consiga va a ser difícil. Enfrentarme. A ver, os puse el ejemplo de la perra, pero desde luego os garantizo que yo de Wonder Woman tengo muy poquito. Entonces, cuando no existe o cuando ya percibes que no existe la posibilidad ni de huir ni de enfrentarte, entonces pasamos finalmente a nuestro sistema más primitivo, más reptiliano, que es nuestro sistema dorsovagal, donde nuestro cuerpo entra en colapso, en bloqueo total. ¿Cómo hacerse el muerto? Evolutivamente hablando, ¿qué sentido tendría esto? Bueno, pues que, si resulta que a mí me va a atacar un carnívoro, los carnívoros no son carroñeros. Los carnívoros comen carne del animal que acaban de atacar, pero no de un animal que ya está muerto. Por lo tanto, si yo en ese momento me colapso y me hago el muerto, la probabilidad de que me ataque va a ser muchísimo menor. No hay garantía, pero va a ser muchísimo menor. Buscad, si no, vídeos sobre todo hay bastantes vídeos sobre todo anfibios, cuando a lo mejor les va a atacar una serpiente, de repente la rana, el sapo hacen ¡pop! Y se queda boca abajo. Se hacen el muerto. Pues esta sería entrar en funcionamiento ese sistema dorsovagal. ¿A qué viene todo esto? Ay, uy. Perdonad, parece que ha habido un terremoto, pero he sido yo. Esto viene a que, mirad, aquí ya he pasado al tema de prevención e intervención, ¿no? De qué no hacer o qué no decir. Pero voy a dejar de compartir para hacer una pequeña reflexión. ¿Cómo se pueden sentir nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes cuando están en un ambiente, digamos, un ambiente escolar en el que el primer paso falla? Es decir, no tienen el apoyo del adulto. No lo tienen, por el motivo que sea, pero no lo tienen. En ocasiones porque la agresión se produce fuera de la mirada del adulto. Y un poco como comentaba antes, ¿no? Se van produciendo microagresiones para que al final el que saltes eres tú y el que se lleve la penalización seas tú, ¿no? Entonces, falla ese nivel, falla la conexión social. ¿Qué pasa? ¿Realmente tú puedes luchar o puedes huir? Si luchas, la penalización va a ir para ti. Si huyes, es decir, si no no acudes al centro escolar, vas a tener una penalización muy seria, porque es obligatorio
Aquí en España, por lo menos hasta los 16 años. Primaria y la secundaria son obligatorias. Si acumulan más de X faltas, directamente pueden llamar a servicios sociales. Con todos mis respetos y sin ellos, pero eso directamente ya es una agresión institucional. Estamos hablando de que, uno, falla el acoso. O sea, perdón, el acoso no falla, desgraciadamente. Falla el apoyo. Dos, no pueden escapar ni huir. Tercero, nos falta el tercero, el bloqueo. ¿Que por qué a veces no lo cuentan en casa? No porque no tengan la suficiente confianza, sino porque ya están en un sistema, ya el sistema dorsovagal ha entrado en acción. Y aquí voy a tocar un tema también muy importante, muy importante. Y es que hay que tener en cuenta, ¿vale?, que el cerebro infantil y el cerebro adolescente todavía está en formación. Hay que tener en cuenta que la persona adulta tiene que tener mucho cuidado, muchísimo, a la hora de actuar, a la hora de cómo se dirige a la población para la que está trabajando. Aquí es donde os decía que os puedo comentar casos reales. Os puedo comentar casos reales como, por ejemplo, que con su permiso, ¿de acuerdo? Esto me lo contó una niña hace 2 o 3 semanas, no hace más. Estaban haciendo preguntas, el profesor estaba haciendo preguntas, 13 años, los niños y niñas, estaba haciendo preguntas y cuando le toca a esta niña la pregunta, ella se quedó un poquito dudando, ¿no? Entonces el profesor lo que hizo fue dibujar en la pizarra, dibujar como si fuese el ahorcado y bueno, pues frivolizar y hacer bromas acerca de que, bueno, pues que eso es lo que significaba el fallo de esa niña. Claro, lógicamente toda la clase se rió, la niña no. También aproximadamente hace un mes, en un instituto, una profesora, no voy a decir la asignatura, ¿vale?, preguntó, segundo de bachillerato, preguntó que quién se iba a presentar a la prueba de acceso a la universidad con su asignatura, ¿no? Porque según ella solamente había un par que estarían preparados para hacerlo. Uno de los chicos levantó la mano. Y al levantar la mano, el comentario de esta profesora fue, primero reírse, mofarse, decirle, tú, mira, te voy a dar un consejo, porque hay maneras mucho más fáciles y no solamente más fáciles, sino menos dolorosas de morir, que es suicidarse. Eso dijo una profesora en clase delante de todo el alumnado. Me quedo en silencio porque con esto se me encoge el corazón y me quedo sin palabras. U otro profesor que cuando de repente, bueno, pues una madre me cuenta que su hijo de 6 años, bueno, pues estaba en clase y que normalmente pues era una clase bastante reducida y en la que, bueno, pues existía bastante, digamos, bueno, pues iban juntos, habían estado juntos durante todos los 3 años de infantil y nunca había habido ningún problema, pero de repente esta madre me dice que están en una festividad donde había un desfile y entonces se encuentran distintos alumnos, compañeros de clase, y a este niño le empiezan a decir, ¿qué? ¿Hoy estás bien o sigues en tu mundo de gominola? Llega otro y pronuncia exactamente las mismas palabras. Llega otro, acompañado de otros dos, y mientras se ríen, siguen diciendo las mismas palabras. Tenían 6 años. La madre me comenta que esto, lógicamente, que le extrañó un poquito y afortunadamente lo que sucedió
2 días después fue que por teléfono le llamó otra madre y le dijo, mira, te lo tengo que decir porque me preocupa mucho. Mi hijo siempre ha hablado del tuyo, como habla de todos, con admiración, ¿no? De qué bien se te da esto, no, pues era un grupito pequeño y muy unido. Dice, pero de un tiempo a esta parte le estoy oyendo decir, hacer comentarios burlones acerca de tu hijo. Como si es muy despistado, que si está en el mundo de gominola. Yo que según dijo eso, según me dice, es que según dijo eso, ¡puf!, saltaron todas las alarmas. Efectivamente, ¿quién había empezado lo de que este alumno estaba en el mundo de gominola? El profesor. Entonces, no pretendo bajo ningún concepto culpabilizar a los profesores y a las profesoras. En ningún momento. Pero, por favor, poner las pilas. Hay que ponerse las pilas. Hay que medir muchísimo las palabras que decimos a los niños, a las niñas y a los adolescentes, porque no son personas adultas. Nosotras sí, ellos no. Y ese simple comentario puede abrir la veda. La veda. ¿Por qué? Porque tú, por un lado, como hemos comentado con lo de Milgram, ¿no? Tú eres una autoridad. Ya no te digo autoridad por ley, que está reconocida, por lo menos aquí en España, ¿no? La autoridad del maestro, del profesor, sino una autoridad para todos esos pequeños que tienes a tu responsabilidad, ¿no? Cualquier cosa que tú hagas, cualquier cosa que tú digas a uno o a varios, va a ser palabra de ley. Y tú eres una autoridad. Por lo tanto, por favor, mide mucho tus palabras, porque si no puedes abrir la veda a que pasen cosas muy graves. Bueno, voy a seguir compartiendo porque ya nos queda poquito de emisión. Vale. Volvemos aquí. Entonces, dentro de la prevención, dentro de la intervención, es tremendamente importante tener en cuenta qué es lo que no se debería de hacer o lo que no les deberíamos decir a los niños y niñas y que frecuentemente, sin intención, por supuesto, estamos haciendo. Por ejemplo, tu hijo o tu hija te viene a casa y te dice, porque no sé quién me empujó, me dijo no sé qué, ¿y por qué no le dijiste tú? ¿O por qué no le hiciste tú también? Defiéndete, ¿no? O mira, la próxima vez pega tú más fuerte. O eso porque les haces caso. Por si no les hicieras caso, vamos, acabarían pasando de todo. Ahí estás culpabilizando a la víctima, ¿vale? Porque el problema de la agresión, el problema del acoso, no va en la medida en la que haces caso o no haces caso. No tiene nada que ver con características de la víctima, sino con características del agresor y de la situación social donde se está produciendo, pero jamás de la víctima, jamás. Otra cosa que tampoco deberíamos decirles, ¿no? Primero, el decirles, habla con ellos, dialoga. Bueno, primero escuchar, porque a lo mejor ya ha intentado dialogar y no ha servido de nada. O a lo mejor, de lo que se da cuenta, es que si tienen delante a alguien que está todo el tiempo mofándose, insultando, agrediendo, ¿con quién va a hablar? ¿Qué le va a decir? ¿Cómo de útil va a ser que le digas a tu agresor, oye, mira, no me hagas esto porque me hace daño? Por favor, tengamos un poco de sentido común, ¿vale? O él tienes que aprender a defenderte tú solo o tú sola. Se aprenderá a defender solo cuando llegue el momento. Un niño o una niña, su principal figura de apoyo y de defensa es una persona adulta. Siempre. Poco a poco irá creciendo y cogiendo cada vez más autonomía. Y lo mismo con un adolescente, ¿de acuerdo? Cada vez van siendo más autónomos, pero no tengamos tanta prisa en que sean autónomos, en que aprendan a ser autónomos. No tenemos por qué tenerlo, porque hay muchísimas cuestiones que se van a dar de manera natural si les hemos acompañado bien, si hemos respetado su ritmo de crecimiento.
Tanto si van por encima como si van un poquito por debajo, es que da lo mismo. Si les acompañamos bien, serán lo suficientemente autónomos, porque es algo que es natural, algo que necesitamos como seres vivos, ser autónomos. Luego, el ir a corregir al agresor en público. En fin, hay ciertas cosas que hay que intentar resolver siempre respetando la privacidad. Si intentamos corregir a alguien en público, probablemente lo que haga sea incrementar la ira, no contra el que le está corrigiendo, que es figura de autoridad, sino contra el que dio el aviso de que está siendo agredido. Otra cosa, por Dios, enfrentar al agresor y a la víctima. Es que esto lo conozco en varias ocasiones, de cogerlos aparte y de coger a una serie de, como si fuese una rueda de reconocimiento, ¿vale? Este caso es real, llevarlos a jefatura de estudios, a 3 o 4, y coger a la víctima, llevarlos allí en presencia de ellos, solo que en la rueda de reconocimiento suele haber una pantalla que impide ver quién te está reconociendo, pero lógicamente en jefatura de estudios no, y preguntarle al agredido, ¿cuál de estos es el que se mete contigo? ¿Vale? De nuevo me vuelven a sobrar las palabras. Otra cosa, ¿qué no hacer? Minimizar los hechos o quitarle importancia. Claro, en ocasiones, desde nuestra percepción de personas adultas, pues tendemos a ver como ciertas cosas como tonterías, ¿no? Pero es que no importa nuestro cerebro adulto. Nosotros en ese momento no tenemos que ser jueces, tenemos que ser protectores, ¿vale? Por lo tanto, si un niño o una niña viene mostrando dolor, acojamos ese dolor. Sin decirle que no importa, sin quitarle importancia, acojamos ese dolor. Acompañemos ese dolor. Preguntémosle, ¿qué necesitas? Yo voy a estar aquí para ti, porque me necesitas y porque quiero estar aquí. Y luego, por último, el victimizarte tú, como adulto, ¿no? Es decir, Dios mío, el que te cuenten, por ejemplo, tu hijo o tu hija llega a casa y te cuente lo que le está pasando y decir, echarte a llorar, ay, Dios mío, qué angustia y a ver qué voy a poder hacer yo, porque... No, no te victimices, la víctima no eres tú. Recuerda, la persona adulta es el protector. O lo que es peor aún, el que haya ocasiones, que hay algunos, por ejemplo, algunos profes, ¿no? Que digan, puf, es que he tenido una mala suerte tremenda porque mira quién me ha tocado en clase. No, perdona. No. Tú no tienes mala suerte de nada. Es decir, tú no eres el protagonista de la historia, tú eres el protector en toda esta historia. Por lo tanto, sigamos ahí, sigamos con lo que les decimos a los niños y niñas desde muy chiquititos. Es que no hay que chivarse de los demás, está muy feo chivarse. No. Distingamos lo que es chivarse de avisar de un peligro. Porque un niño pequeño, el cerebro infantil no va a distinguir entre chivarse, que es avisar de algo que está haciendo otra persona para sacar beneficio propio, no va a distinguir de es que este me está haciendo daño y si entonces yo digo que este me está haciendo daño me estoy chivando. No, el mensaje de no hay que chivarse debería de desaparecer. El no te metas en problemas que no son tuyos. No, perdona, tú formas parte de un colectivo social. Si no eres parte de la solución, entonces, o si te niegas a ser parte de la solución, vas a ser parte del problema. ¿Eres un quejica? ¿Un llorica? No. Si alguien llora, si alguien se queja, dejemos de ser jueces ante la idea de que quizá es que no es para tanto, no ha sido para tanto. No, porque lo que importa es lo que la persona está sintiendo. Esto no se lo deberíamos decir a ninguna persona, nunca.
Me da igual la edad de la que estemos hablando. Pero a una niña, a un niño, todavía muchísimo menos. Esta frase también de en la escuela se enseña, no se educa, no se debe decir básicamente porque es falso. No podemos escapar de la educación, porque como personas adultas que somos un modelo a seguir. Por lo tanto, hay muchas ocasiones en las que con nuestra manera de actuar estamos educando, aunque no sea nuestra pretensión. Tienes que aprender a defenderte solo. No, como decíamos antes, ya te defenderás solo cuando llegue el momento. Ahora eres un menor. Yo, como persona adulta, soy quien te tiene que defender. Tienes que pedir perdón. Esto es una situación muy típica, ¿no? La de, es que este me ha ofendido. Bueno, pues ahora juntar al niño, a los dos niños, a las dos niñas, ¿no? Juntarlos y decir, venga, tú pide perdón. Y uno decir, perdón. Y después a continuación decir, vale, venga, daros un abrazo. Ahora ya sois amigos. No. No lo condiciones. No lo condiciones. Actúa. Actúa, pero para que, por ejemplo, la persona, el niño pequeño en este caso, ¿no? El que ha cometido una falta, aprenda a interiorizar que se ha equivocado y a pedir un perdón de manera sincera. Y por otro lado, también que la persona, el niño o la niña, que haya sido ofendido, aceptar sus disculpas o no. Porque al fin y al cabo, el perdón, en todo caso, es una obligación moral del que ofende y un derecho del ofendido, el de perdonar o no. Entonces, bueno, un poco estas palabras del presidente bueno, no sale muy bien porque además lo tapo ya, pero bueno, ya, como digo, si alguien está interesado, luego me puede escribir al correo, yo no tengo ningún problema en enviar todas estas diapositivas en PDF. El acoso escolar mata, ¿no? O eres parte del problema o eres parte de la solución, pero no puedes mirar hacia otro lado. Así que 1.000.000 de gracias por haber compartido esta, tarde, noche en España de domingo. Y bueno, pues ahí dejo ahí debajo mi dirección de correo electrónico para que os pongáis en contacto conmigo para lo que necesitéis, ¿vale? info@hec-normal hablandoenconfianza.es. Y luego también, por supuesto, este teléfono en España desde octubre de hace unos, noviembre de, no recuerdo exactamente el año, pero bueno, hace unos añitos ya que disponemos de un teléfono contra el acoso escolar que es gratuita, la llamada es gratuita y donde tú puedes exponer pues el problema que estés teniendo, puede ser o bien porque lo estés viviendo en primera persona o bien porque pues estés viendo que hay acoso, es decir, que seas espectador. Tú puedes llamar y de manera anónima van a tratar y van a escuchar y van a atender tu demanda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nada, sin más, no me lo puedo creer, me ha tenido al tiempo que tenía establecido, más o menos. Lo que os decía, cualquier pregunta, cualquier cuestión que queráis comentar, poneros en contacto conmigo y muchísimas gracias por haberme acompañado. Un abrazo a todos.